Hola, soy Arlides. Un espíritu en el proceso del ser humano. No me crean nada de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Una mente muy volátil que todo el tiempo está produciendo ideas. Y si ustedes se sienten identificados, bienvenidos. Yo creo que yo voy como por esa línea, ¿sabes? Me preocupa, me preocupa porque siento 3 años y te digo, ¿y no tiene como ganas de morirse? No. Hey, hola a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Les quiero contar antes de empezar de lleno con el tema, la invitada que les traigo en esta serie, precisamente eso. Que voy a sacar como una serie de varios episodios y de hecho traerlo como un formato que voy a mantener como cápsulas. Entonces básicamente quiero mantener ambos formatos con algunos invitados. Cuando sea posible tendremos el episodio completo o en este caso tendré cápsulas donde también pueda agregar un poco más de mis reflexiones y mis percepciones personales. Bueno, quiero agradecer rápidamente a Fernando Valderrama por haberme presentado no solamente a Enrique, a Ana, sino a varias personas muy interesantes que voy a ir teniendo algunos de ellos por acá en entrevista con ustedes, mostrándoles que el valor de nuestras vidas está precisamente en todas esas experiencias que vivimos y bueno, aquí las estamos compartiendo. Gracias también a la banda sonora de fondo que está a cargo de Gael y sus amiguitos. En este momento están precisamente acumulando experiencias y forjando su identidad. Bueno, precisamente ese es uno de los temas que quiero reflexionar con ustedes hoy. Es que la identidad es un concepto multifacético que abarca la percepción y la definición que uno tiene de uno mismo. Y existen varios aspectos, pues como principales, que engloban todo este tema de identidad. Estaría la identidad social, la identidad cultural, la identidad de género. Hoy en día ya se habla también de la identidad digital. Pero digamos que el principal es precisamente la identidad personal y dentro de todos esos elementos existen varios aspectos que van conformando la identidad. Uno de esos aspectos muy relevantes es el nombre. Y aquí en este relato, con esta invitada que tenemos, hay una buena historia alrededor del nombre. Now, the one thing they taught me, that mindset is everything. It's everything. Pero, ¿cuál es la reflexión de fondo que quiero compartir con ustedes? Es precisamente cómo se está formando esa identidad de nosotros. Se está formando a partir de los eventos que suceden en el exterior, a partir de las historias, porque, por ejemplo, aquí antes de empezar con Ana, les tengo un par de pequeños relatos relacionados con el nombre y con la identidad. Attention. O más bien, la identidad ya la estamos empezando a forjar conscientemente a partir de las historias que nos contamos a nosotros mismos acerca de lo que sucede, como eventos valiosos que están a nuestro servicio. O bien, estamos también desmontando nuestra vieja identidad. Estamos redescubriendo nuestra identidad, como lo explicaban Maxwell Maltz y Bob Proctor. And it's called a self-image. Too many people don't know much about themselves, and so they don't have a very good image of themselves. Historia número 1, por supuesto la mía. Y luego de esto nos vamos de una con Ana. Ajá. Sí. Y con muchas otras cosas. Arlides era el nombre originalmente de mi padre, a quien amo y también le envío un saludo. Y resulta que él vivía en una vereda de un pueblo de Antioquia. Y para salir de la vereda hacia el pueblo donde lo tenían que registrar, tenían que sacarlo a caballo y tardaba un tiempo considerable. En todo caso, mi abuelo se fue con aquel niño, o sea, mi papá, y me contó mi abuela que como el trayecto era largo, al abuelo le gustaban los traguitos. Cuando llegó al pueblo a hacer el trámite de registro, el registrador creyó que no le estaba entendiendo muy bien y finalmente lo registró de otra manera. En todo caso, mi abuelo y mi padre volvieron a casa y aparentemente todo normal. Le preguntaron, ¿cómo te fue? No, bien, todo muy bien. Y mi padre mantuvo la identidad bajo el nombre de Arlides hasta convertirse en un adulto.
En aquel momento que tuvieron que partir hacia la ciudad, mi padre se da cuenta que tiene que usar los documentos ya legales, oficiales, para conseguir trabajo. Y cuando va a buscarlos nuevamente al pueblo, se da cuenta que no fue registrado como Arlides, sino como Gabriel. A partir de ahí, mi padre tiene una nueva identidad. Me han contado que cuando yo nací, para que no se perdiera aquel nombre, mi abuela sugirió trasladármelo a mí. Parece... Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Ya lo decía Drexler, nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Historia número 2. Cuando llegué nuevo a mi colegio en secundaria me di cuenta que al portero le decían nunca. Hola nunca, nunca abre la puerta, nunca cierra la puerta. Resulta que su nombre real era Never o nunca en inglés. I never. Recuerdo que era una gran persona que había formado toda su identidad en aquel ámbito como nunca. You never ever again. Todo eso se los cuento simplemente porque creo que hasta que descubramos quién realmente somos en el fondo, It happens right before you know it. la vida seguirá presentándonos maravillosas oportunidades para hacerlo, para descubrirlo. What is this for kind of recording? I am totally... Y por eso veo que no es de gratis Never. que Ana comience su historia de esta manera. Vamos allá. ¿Quién es Ana? ¿Vos cómo te definís? Ajá. Esa es una Sí. pregunta filosófica. Ajá. No, pues, a ver, de entrada, no, mi nombre realmente no es Ana, me llamo Dora, pero desde niña me llamaron Ana y bueno, fue lindo, tiene una historia linda ese nombre. Cuéntela, para eso es. Resulta que yo llego a una familia adoptante. Mi madre biológica llega a trabajar a una familia como la empleada de esta familia, pero se generan ahí unos lazos pues de amor y de cercanía con esta familia y mi mamá, que ya me llevaba a mí muy pequeña. Y en esta familia estaba la abuela y la abuela pues me abrigó. La abuela me cogió a esa bebé, me echó a su rincón y ahí estuve yo por un año. Cuando la abuela muere, pues una forma como de encarnar esa presencia o de mantenerla viva fue llamarme a mí Ana, como se llamaba la abuela. Entonces, bueno, heredé el nombre de la abuela y bueno, creo que eso también me dio como un lugar en esa familia muy amorosa, de verdad. Entonces, ese es el nombre que tiene identidad. Yo digo que soy conocida en el bajo mundo como Ana, pero realmente es en el lindo mundo, porque ese es el nombre que tiene identidad. El otro es el de los impuestos y el de las matrículas y el de las facturas. Del sistema. El del sistema, eso. El otro es el artístico. Sí. Bueno, entonces me llamo Ana Arango. Estoy viviendo hace 7 años en Santa Elena, completamente fascinada con esta experiencia de vivir en Santa Elena, muy interesada, digamos, en las ciencias sociales. Tengo una primera carrera como administradora en salud y luego estudié psicología con enfoque social comunitario y me fui yendo como por la línea del trabajo con mujeres en situación de violencia. Hace algunos años paré un poco como ese trabajo fuerte pues como con mujeres y con muchas otras cosas, porque decidí dejar de ser la Mujer Maravilla, porque hacía un montón de cosas, te digo, estudiaba, trabajaba, tenía obviamente mis funciones como mamá, ama de casa, hacía ejercicio, era líder comunitaria. No, como decía una profesora mía en la universidad, que a las mujeres nos tocaba que éramos madres, esposas, novias, hermanas, medir 90, 60, 90, ser queridas y bacanas, todo al mismo tiempo. Eso lo hacía, pero hace algunos años decidí como no, ya no quiero hacer todo eso y paré y ahora estoy dedicada a la construcción de mi casa. Bueno, que este es un proyecto realmente. Super. No, de hecho esa era una de las preguntas que yo pensaba hacerte, pues no está ahí en el guión, pero sí te pensaba hacer esa pregunta o que nos hablaras de este espacio, o sea. Arlides, hablarte de
de mi proyecto, de mi casa, perdón, es hablarte de un proyecto de vida y es de mi vida, es hablarte de mi vida. Me he dado cuenta, sabes que me he dado cuenta que se convirtió como en una pantalla donde yo podía ver mi vida. Es una metáfora, finalmente. Mi casa es una metáfora de mi vida. De hecho, ahora antes de que empezáramos la grabación, recordaba algo que hace poco identifiqué, y es que no sé si logras ver como la forma de la entrada. Y dije, claro, incluso desde ahí es una especie de útero, ¿cierto? Hay un camino estrecho y luego se abre como en una bolsa, parece un útero. Y de ahí para adelante la construcción también la he terminado viendo como hasta mi propio cuerpo. Entonces es como un útero que contiene este cuerpo que se está transformando porque hace 7 años que viene en transformación, un espacio en el que he aprendido sobre la vida, sobre mí, sobre mis hijas, donde llegaba a darme cuenta de, la estoy cagando como por este lado, pero bueno, no toca sino como reconocer, o sea, un espacio que me ha permitido crecer. Bueno, y estoy en esto, está siendo un embarazo largo, pero hermoso. Creo que lo que se está formando es hermoso realmente. Ana está construyendo su casa y muy a mi modo de ver es su propio santuario para ella, su familia y sus amigos, en donde se ve muy bien reflejada su identidad porque le está imprimiendo su propio sello. Y es que definitivamente nuestros espacios reflejan bastante de nuestra esencia y de cómo vamos cambiando en nuestra vida. Por eso con Ana estuvimos hablando precisamente de cambio. Respecto a lo que dices del cambio, pues yo te diría que lo único, bueno, aquí arriesgándome a que algún psicólogo también me esté escuchando y vaya diciendo, está como que por ahí la está embarrando, pero lo único realmente cierto, que no debemos hablar de certezas, pero digamos que a eso me voy a atrever a decir que lo único cierto que hay es el cambio. Cuando nos encontramos con esas personas que dicen ya están absolutamente construidas, ya no hay más de aquí para allá, esto es lo que soy, ya todo está claro, de aquí para allá, ya no hay nada más. Cuando se manejan esos niveles de certeza, uno podría decir, ya está como positivo para la locura, ya como que positivo para eso, porque realmente lo único cierto es el cambio. Entonces digamos que el cambio estaba en mí, es decir, esa decisión de cambiar de lugar era algo que iba a pasar. De hecho, yo lo tenía pensado hacía mucho tiempo y hacía parte de lo que mi familia sabía que yo quería hacer, era irme a vivir a Santa Elena. Yo quería vivir a Santa Elena, pero lo tenía pensado como en otro momento. Hubo una situación en mi familia, mi hija mayor, desde niña siempre presentó problemas respiratorios. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que el problema respiratorio tuyo es con el ambiente, porque no nos vamos de esta zona pues que está tan contaminada, vivíamos en La Estrella, porque no nos vamos a vivir a Santa Elena. Entonces ella dice, bueno, está bien, vámonos. Bueno, llegó la hora, ya todo estaba como en condiciones de habitar, el espacio ya estaba en condiciones de habitar y les dije, bueno, ya nos vamos en tal fecha. Bueno, casi que 8 días antes mi hija me dice, no, ¿cómo te parece que ya no me voy? Me bajo del barco. Pero se bajó del todo. A Ana le cambió la vida de un momento a otro, como nos cambia la vida de un momento a otro, sin avisar que los planes que teníamos simplemente ya no van. Y son precisamente nuestras ideas preconcebidas las que primero saltan a tratar de darle significado a lo que está pasando. Pero ahí es donde se vuelve precisamente muy importante resignificar lo que nos está sucediendo. Y ya, ¿cómo va a ser? Bueno, fue difícil porque era no solamente que se bajara del barco, sino que estaba abandonando el nido. Y eso es una etapa difícil. Cuando se es papá ya. Uy, sí, esa es una etapa difícil. Y a mí, por procesos pues de mi historia, por mi historia personal,
el tema de las despedidas, siempre yo entiendo las despedidas como un abandono. Entonces, claro, mi hija no era que se iba a independizar, no, mi hija me estaba abandonando. Ya. Entonces, eso a mí, Fue- te digo, fue fuerte, sí, fue muy, muy, muy fuerte. Me costó bastante como levantarme, entender esa separación. Pero bueno, luego fue maravilloso, realmente fue maravilloso. Y respecto a tu pregunta de qué me hace a mí como darle, ser la mujer maravilla, bueno, es que soy una de las tantas mujeres maravillas, ¿cierto? Tú mismo lo decías, hay una exigencia cultural. Por fortuna, la situación viene cambiando. ¿Cierto? Bueno, que también tendríamos que mirar qué tanto viene cambiando, ¿cierto? ¿O para quiénes? Porque es que entonces ya las mujeres, por ejemplo, ya decidieron, muchas, no tener hijos, no cumplir con ese rol de madres, o otras también decidieron no casarse, no cumplir con ese rol de esposas. Entonces ya son, digamos, cargas menos que se tienen. Pero otras entonces siguen asumiendo el rol de la maternidad, de ser esposas, pero entonces se volvieron también las empresarias y sigue, digamos, como esa carga. Yo creo que también, o sea, que en esa parte de pronto no hemos cambiado tanto. Las mujeres seguimos teniendo cargas pesadas, de pronto ya no tenemos tantos roles simultáneamente, pero con los que estamos cumpliendo son fuertes. Entonces, pero con la idea de no ser muy neurótica, digamos, hay que asumir también unas responsabilidades particulares en todas las decisiones, digamos. Claro, la sociedad nos exige a todos, hombres y mujeres, nos exigen unos comportamientos, pero también hay una responsabilidad, o digamos, una parte individual, ¿cierto?, que está determinada por la historia. Y en mi historia, yo te decía ahorita, bueno, como parte de la historia de mi origen, entonces yo con esta familia a la que llego y esta abuela me entrega su nombre, yo me quedo con ellos, se vuelven mi familia adoptante. Y eso a mí, el haber perdido a mi madre biológica, no haber crecido con ella, eso a mí me genera una sensación obviamente de abandono y de insuficiencia, ¿cierto? Porque yo no pienso que en ese momento obviamente yo no tengo las herramientas para comprender qué es lo que pasa, y yo me creo una historia en la que yo siento que no tengo lo suficiente para ser querida por esa mamá. Entonces lo que hago es dedicarme a ser merecedora del cariño y del amor de las personas, y para eso pues obviamente tengo que hacer muchas cosas para que se me reconozca el valor, y de esa manera, O sea, a través del hacer lo buscabas tú, a través del hacer, de lo que hacías. claro, porque eso me daba a mí un lugar de importancia, y decía yo qué era. Identidad, yo qué era, yo qué soy, tú qué eres, qué somos, quién soy, qué soy, con quiénes soy. Soy yo solo. Sí, soy yo solo. Eres conmigo. Todas inquietudes que alguien alguna vez pudo haber tenido, puede estar teniendo, o puede que vaya a tener. Todas muy válidas, y acá las estamos descubriendo en este viaje. Pero recuerde, yo no tengo la verdad absoluta. Solo tengo el micrófono, el lápiz, y estoy jugando a compartir estas historias, estas reflexiones, por medio de conversaciones y por medio de arte. Sí, por medio de arte. Esa es una de las maneras en las que se financia la difusión de este mensaje. El de resignificar todas las experiencias que vivimos, inclusive las problemáticas. Entonces agradezco un montón a quienes apoyen la causa, entrando a arlidesartwork.shop, como el trabajo artístico de Arlides en inglés. También se los voy a dejar acá en la descripción de este episodio. También pueden acceder a través del enlace de la biografía de alguna de nuestras redes, como arlides.guzmán o @arlides.artwork. Hay arte en múltiples formatos y en múltiples valores, pero quiero resaltar especialmente en este episodio la serie continua que estoy creando, que se llama
TKS of the Day, como las gracias del día. Son una serie de artes, de ilustraciones, que simbolizan situaciones afines a cualquiera de nosotros, situaciones a las que me he enfrentado y a las cuales les doy un nuevo significado, uno que realmente me sirva. Y esta serie de artes ahora cuentan con un código de Spotify, no sé si lo conocen todos, código que ustedes escanean con la aplicación de Spotify y los va a llevar a un audio que a su vez también tiene una reflexión. Entonces los invito a adquirir una de estas artes. Puede ser para ustedes mismos o la pueden enviar a otra persona como regalo, y a la vez estarán ustedes también cumpliendo múltiples propósitos, porque cuando vamos aprendiendo a darle un nuevo significado a las cosas, podemos ver realmente que todo nos sirve. Por ejemplo, como nos cuenta Ana en esta parte de la historia. Cierto. Entonces, bueno, imagínate el asunto. Además de que nazco en una cultura que le exige más a las mujeres, yo, pues, por mi historia empiezo a ponerme cargas mayores. Ajá. Cuando yo estaba en mi formación vocacional, de hecho, te dije, mi primera formación es como administradora en salud. Llegué a ser administradora en salud porque yo quería estudiar medicina. Tenía dos carreras en el comienzo, digamos, de mi vida académica, y era medicina o psicología. Y me presenté a medicina, no pasé, me puse a mirar como en los programas que ofrecía la universidad, a ver qué era lo más cercano para luego pasarme a medicina. Y encontré que había un programa que se llamaba Administración en Salud, y yo, bueno, hago unos semestres en este y luego me paso para medicina. Esto para ahí que tiene como relación. Y me presenté a ese programa y pasé. En el primer semestre me di cuenta que eso era lo que quería, o sea, que yo realmente no quería estudiar medicina, que eso que me ofrecía ese programa de administración, que tenía un enfoque más grupal, más de comunidad, más de prevenir, más de cuidar, era lo que yo realmente quería, era que no sabía que eso existía. Terminé esa carrera y luego, bueno, por cosas que van pasando mientras que uno vive, terminé estudiando psicología, pero esto te lo digo porque en algún momento en la búsqueda de del qué es lo que voy a estudiar, tuvimos en el colegio una entrevista con una psicóloga, y entonces ella me pregunta yo qué quiero estudiar, yo le digo medicina o psicología, y ella se queda mirándome y me dice, me llama tanto la atención el hecho de que son dos carreras que dan estatus. Claro, por mi historia yo también quería hacer algo. Ahí estaba la búsqueda. Alguna de las dos me tenía que dar un lugar, ¿cierto? Donde yo me iba. Claro, uh-huh. Claro. Bueno, por fortuna en ese momento no fue psicología, ya la elección de la carrera ya fue estando mucho más adulta, ya mucho más consciente, donde iba a ser mucho más responsable pues del proceso. Sin embargo, también encontré en la psicología una posibilidad, ya no de que me diera un lugar, porque por fortuna ya no lo necesitaba, no necesitaba que el otro me lo diera, claro, todos necesitamos un lugar, pero ya no necesitaba que el otro me lo diera, pero sí me permitió a mí comprender cosas de mí. Lo utilicé para, bueno, yo no sé qué tan ético sea, pero digo, por ahí dicen que hay personas que les sale más barato estudiar, hacerse psicólogos que pagarse el tratamiento. Yo era una de esas, yo creo que fue por ahorrarme un poquito pues de dinero. No, sí, me permitió poder hacer comprender cosas. Sí, poder comprender cosas importantes para mí, muy importante, fue valioso. Un recuerdo de cuando nos conocimos, y sí, pues cuando uno llega acá y uno de este sitio, uno se siente, pues mira, pues ahí en el podcast nos van a quedar los pajaritos por allá en el fondo, ¿cierto? Todo en la vida te habla, ¿cierto? En tu experiencia es para hacer consciente unos aspectos de ti, pues de los cuales antes no eras consciente. Y todo representa un símbolo, ¿cierto? Entonces, inclusive las personas
que uno conoce son símbolos de aspectos de uno, ¿sí? O sea, si de pronto algo que le gusta del otro, entonces hay algo que por ahí se puede desarrollar, o algo que te disgusta del otro es algo que definitivamente hay que desarrollar, o sea, porque supuestamente malo afuera no está allá, sino que venga, que tengo yo que cambiar al respecto, ¿sí? Entonces este sitio nos ha parecido muy bacano y ustedes, o sea, como lo que acá se está construyendo, ¿cierto? Entonces eso es como el símbolo, eso es como el símbolo visto hacia afuera, pero después es uno hacerse consciente, bueno, ¿y yo qué símbolo estoy representando en la vida de muchos? O sea, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo? ¿Sí me entiendes? O sea, eso es como a lo que me refiero con el símbolo, y por eso de las artes es mucho eso, o sea, porque si ves, por ejemplo, el cuadro que te traje, Sí. es un símbolo. Bueno, tenemos ese punto común. Fer, digamos, ha sido como nuestra Celestina. Ha sido nuestra Celestina porque lo que hacía con ustedes igual lo hacía conmigo. Y siempre venía a hablarme de ustedes y del proyecto. Eres un ser muy especial porque se enamora de las cosas y bueno, y habla como los enamorados, ¿cierto? Entonces él venía y me contaba, cuando me hablaba de ustedes, de su hija, del esposo de su hija y del trabajo que él estaba haciendo con ustedes, de cómo iba el edificio. A mí siempre me generó esa curiosidad como, qué nota conocerlos, qué rico. Y además porque pues yo no soy arquitecta, pero sí constructora, digamos. Sí constructora, sí construyo. Y he construido mis espacios y me gustan los espacios, me gusta trabajar en espacios. Y entonces me llamaba mucho la atención por eso, por el proyecto que estaban realizando, y yo, qué nota conocerlo. Fue muy grato, realmente fue muy grato cuando estuvieron esa primer vez acá. Y me quedé, esa vez fue muy especial para mí porque me diste un regalo. Hoy me diste el cuadro. Esa vez me diste un regalo que me alivió y te voy a decir cuál fue. Lo sabremos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. Les recuerdo que también todo este mensaje se financia a través de patrocinios. Si usted tiene un negocio o alguien de su familia o un amigo o un conocido a quien le interese que lo conozcamos, que lo conozcan más personas, y si ese negocio va acorde con la filosofía que acá queremos compartir, les agradezco mucho que se pongan en contacto con nosotros. Recientemente me di cuenta que nos están escuchando ya en múltiples países, inclusive nos están escuchando en Hong Kong. Realmente no sé quién nos escuchará desde allá, pero gracias a todos ustedes. Y otra forma de vincularse y de hacer parte es entrando a Arlides App Club. Es un club al que puedes acceder también por medio de los enlaces en nuestras biografías, en nuestras redes sociales, o simplemente compartiendo alguna de nuestras artes, alguna de nuestras publicaciones, o compartiendo este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan conocer el mensaje que estamos compartiendo. Suscríbete para que te puedas enterar a tiempo de todas las novedades, nuevos episodios, nuevas artes, bueno, lo que está sucediendo. Entonces, buena vibra y que la sabiduría del universo esté contigo. Yo soy Arlides Guzmán. Muchas gracias.